pido que por favor abra su Biblia una vez más en el libro de Mateo capítulo 13 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 9. Para los que han estado en ocasiones anteriores ya con nosotros conectados recibiendo esta palabra, estamos viendo un tema que se llama el poder de la semilla y está basado en la parábola del sembrador. Hoy vamos a ver la tercera parte. Si usted tiene ya allí su Biblia abierta en el capítulo 13 del libro de Mateo, leemos hasta el versículo 9. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio frutos, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, dice la palabra. Muy bien, y en las ocasiones anteriores, no voy a devolverme mucho, vimos acerca de cómo Dios ha trabajado muy duro para que el hombre pueda recibir la palabra, y vimos también la calidad de aquella semilla, que tiene la semilla capacidad dentro del corazón del hombre. El día de ayer estuvimos viendo la segunda parte y hablábamos en ella de cuán importante es la palabra de Dios. Decíamos que la palabra de Dios es esa semilla que es sembrada en el corazón del hombre, y esta semilla, dice la palabra que esta semilla o esta palabra fue inspirada por Dios y es útil. Pero para poder ser útil en la vida de un hombre se requiere que este hombre comprenda o perciba cuál es su necesidad de Dios. Y decíamos ayer que un hombre que no comprende su necesidad de ella, entonces no le será de utilidad. Si usted tiene un instrumento en casa pero no sabe ni para qué sirve, probablemente no le sea útil. Y de pronto sí sepa para qué es útil, pero siente que no tiene necesidad de ese instrumento, entonces tampoco le será útil. Pero aquel hombre y aquella mujer que ha reconocido su necesidad de ser instruido, de ser enseñado, de ser redarguido y de ser corregido en toda justicia para poder alcanzar la perfección en Cristo, entonces la palabra de Dios le es muy útil, porque no hay otro lugar donde nosotros podamos ser corregidos y podamos ser instruidos y enseñados para poder alcanzar la estatura de Cristo, sino solamente a través de la palabra. Hoy vamos a estar hablando acerca de la potencia de la palabra en el corazón del hombre. Vamos a estar hablando del poder de la palabra en el corazón del hombre y el proceso para que éste pueda producir frutos. De verdad tengo la intención de poder terminar hoy, y si algún detalle queda por fuera, seguramente más adelante en alguna otra ocasión estaremos compartiendo. Cuando iniciamos un estudio siempre hay muchas cosas por decir, y bueno, no puedo pretender decirlo todo en un mensaje, pero por lo menos que quede la esencia de él en su corazón. Amén. Esperamos que este estudio le haya sido de bendición y que el día de hoy podamos culminar, y cualquier cosa adicional poder complementarla en siguientes cultos. Entonces estaremos hablando acerca de la potencia de la palabra en el corazón del hombre, y para esto quiero tomar como referencia aquel pasaje que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12. Y yo sé que si usted es un buen lector de la palabra, usted conoce este texto. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay muchas cosas escritas en este solo texto y muchas cosas que vamos a tratar de ir tomando poco a poco para poder explicar. Antes de querer abordar todo, quiero abordar 3 palabras que están dentro de este versículo. Dice la palabra en Hebreos que la semilla, el cual es la palabra de Dios, y ya lo hemos venido hablando, como lo hemos cimentado o lo hemos basado en la parábola del sembrador, y Jesús dijo que un sembrador salió a sembrar, y lo que siembra el sembrador es la semilla, que es la palabra de Dios. Entonces, para poder explicar esto, tomamos 3 conceptos que se encuentran aquí en este texto. Dice que ella es viva, que es eficaz y que penetra. Amén. La palabra de Dios es viva. Para poder explicar esto de viva, yo quiero ahora irme al pasaje que se encuentra en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Y usted me va a perdonar que tome este versículo. Sé que este versículo no está dentro del contexto de lo que nosotros venimos estudiando, sin embargo quiero tomarlo para explicarlo en su sentido natural. Vamos a leerlo primero y luego le voy a explicar por qué no está dentro del contexto. Dice la palabra: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús dijo estas palabras y no estaba hablando allí acerca de, cuando mencionaba el grano de trigo, no estaba mencionando el grano de trigo en el contexto de lo cual venimos hablando, y es que la palabra es la semilla que es depositada en el corazón del hombre, sino que al hablar de el grano de trigo se refería a él y a cómo era necesario su muerte, su padecimiento y llegar hasta esta tumba para que allí metido en tierra, para que allí en esa tumba su muerte pudiera producir un fruto de vida en nosotros. Entonces Jesús, tomándolo desde este concepto, daba aquí una enseñanza, pero yo no quiero tomar la enseñanza que está allí, sino que quiero tomar este pasaje desde su sentido natural. Encontramos aquí una ley natural. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Acá hay una ley de siembra, una ley natural, y dice que toda semilla para que pueda producir fruto, dicha semilla tiene que caer en tierra y tiene que morir. Dicha semilla tiene que caer en tierra y tiene que morir. Sin embargo, la palabra de Dios, que es una semilla que es depositada en el corazón del hombre, es una semilla que aunque cae en tierra no muere. Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Y sabe por qué ella no muere? No muere porque no puede. No porque en ella hay vida, sino porque ella es la vida. Ella es vida para el hombre. ¿Sabe por qué no muere esta semilla cuando es sembrada en el corazón del hombre? Porque esta semilla proviene de Dios, y nada de lo que provenga del corazón de Dios y nada que provenga de la boca de Dios puede producir muerte. Nada que provenga de Dios está muerto. Recuerda lo que estuvimos hablando ayer. Decíamos que ella fue inspirada por Dios, fue exhalada por la boca de Dios. De su corazón salió y es su voluntad, son sus mandamientos, son sus decretos escritos en cada página de este libro que nosotros llamamos Biblia. Y como es la palabra de Dios, aquello que salió de él, de su corazón, no puede morir, porque Cristo es vida. Recuerda que dice la palabra en el Evangelio de Juan que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, pero también soy vida. Entonces, como esta palabra proviene de Dios, dice que ella es viva y es eficaz. Ella cae en tierra, una semilla natural cae en tierra y necesariamente tiene que morir
para poder producir frutos. Pero esta palabra de Dios, cuando cae en tierra, cae viva y permanece viva porque proviene de la boca de Dios. Y nada que provenga de la boca de Dios está muerto. Por el contrario, todo aquello que proviene de Dios produce vida en todo aquello que toca. Ahora, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, encontramos unos pasajes, unos textos en los primeros versículos. Leemos desde el versículo 1 hasta el 4 y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y preste atención lo que dice el versículo 4, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Analicemos un poco este pasaje. Este pasaje está hablando acerca de aquella creación, de aquella narración que nos habla la palabra en el capítulo 1 de Génesis. Dice: en el principio, cuando no había nada creado, en el principio cuando todo estaba desordenado y vacío, dice: el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y por causa del verbo, es decir, por causa de la palabra salida de Dios, el cual también es Dios, dice, el verbo era Dios. Y por causa de este verbo, todas las cosas fueron hechas. Y todas las cosas cobraron vida por causa del verbo de Dios. Ahora, ¿tiene alguna diferencia la palabra hablada de Dios a la palabra escrita de Dios? ¿Será que tendrá más poder la palabra hablada por Dios en el principio, el cual produjo vida y el cual trajo toda la creación a existencia? ¿Tendrá más poder que la palabra escrita de Dios, salida de su boca y dejada en esas páginas para usted y para mí? Yo quiero decirle, mi hermano, que el mismo poder que operó en el principio tiene la capacidad, es el mismo poder que opera en usted y en mí cada vez que nosotros leemos las Sagradas Escrituras y cada vez que nosotros escuchamos su mensaje. Esa palabra escrita, esa palabra salida de la boca de Dios que fue dejada allí plasmada para nosotros los hombres, es el mismo Dios hablando dentro de nosotros. Entonces, como el verbo era Dios y en el verbo estaba la vida, decimos que esta semilla, cada vez que es predicada, mi hermano, esta semilla, cada vez que usted la escucha, esta semilla cada vez que llega a su corazón, es Cristo mismo introduciéndose en su corazón para traer su vida. Dice, el verbo era Dios y en Él estaba la vida. Y el verbo fueron las palabras habladas por Dios para poder crear. Y esas palabras habladas por Dios son las que se están llevando al corazón de los hombres. Esas palabras habladas por Dios son las que el predicador trae a tu vida. Esas palabras habladas por Dios son las semillas que el sembrador sale a sembrar cada día. Y son las palabras que tú escuchas cada vez en la congregación. Y son las palabras que cada vez que te sientas a leer la Biblia está siendo introducida en ti. Es el mismo Cristo, el Cristo que estuvo en el principio como el verbo, creando y trayendo vida. Es el Cristo que es depositado dentro de nosotros cada vez que recibimos la palabra para traer orden a nuestras vidas y para traer su propia vida, su reino, su voluntad. Pero resulta que a veces no tenemos comprensión de qué es la Biblia. No tenemos comprensión de qué es la palabra de Dios. Sentimos que es algo ajeno de Dios. Hoy en día, hablando en términos legales, un contrato tiene tanta validez, sea hablado o escrito. Ahora, para nosotros como hombres, nos gusta mejor que el contrato quede escrito, el acuerdo quede escrito. Porque decimos que las palabras se las lleva el viento y porque decimos que los hombres son muy variantes y hoy pueden prometer algo, pero mañana pueden cambiar su promesa o mañana pueden cambiar de opinión, pero cuando hay algo escrito no cambia. Sin embargo, esas palabras que fueron habladas por Dios
Son las palabras que quedaron escritas y tienen tanta validez y tanto poder. Mire, si esas palabras pudieron crear el sol, la luna, las estrellas y todas las cosas que usted ve, todas las cosas que existen, si pudieron crear las palabras de Dios, todo el universo, ¿será que no puede crear en nuestras vidas cosas, cambios, transformaciones para que podamos servir y vivir conforme a la voluntad de Dios? Por supuesto que sí, mi hermano. Cada vez que usted recibe la palabra del Señor, está recibiendo a Cristo en su corazón, está recibiendo la vida de Jesús en su corazón. Y por eso Jesús decía: escudriña las Escrituras, porque allí está la vida eterna, porque Cristo es vida y su palabra es viva y es eficaz. Las letras que usted encuentra en este libro llamado Biblia o Sagradas Escrituras no son letras muertas. Ellas no son comparables con ningún libro que usted pueda leer en esta tierra. Son letras vivas. Dice en Hebreos que ella es viva. Y por cuanto es viva, entonces tomamos el segundo término. Por cuanto es viva, también es eficaz. Por cuanto es viva, tiene la capacidad. Eficaz se refiere a aquella capacidad para producir aquello para lo cual es enviado. Entonces la palabra es enviada para tu restauración, la palabra es enviada para tu sanidad, la palabra es enviada para tu liberación, es enviada para que seas transformado, es enviada para que seas edificado, para que seas creciendo cada día a la estatura de Cristo, para que seas enseñado, y ella es eficaz para producir en ti y en mí todos los cambios que sean necesarios. Y no tenemos por qué sorprendernos de que un hombre cambie. No tenemos por qué sorprendernos de que una persona cambie su manera de vivir, su manera de actuar. Ella testifica que es poderosa. Ayer veíamos esto. Ella testifica que es útil y ella no necesita que nadie más dé testimonio de ella. Sin embargo, nosotros damos testimonio de que verdaderamente es útil y damos testimonio de que verdaderamente es eficaz, porque usted y yo somos el fruto de su eficacia y somos el fruto de su poder en acción. Pero esta semilla no puede ser muy eficaz en aquellos corazones en los cuales no haya profundidad. Vamos nuevamente a la parábola del sembrador, capítulo 13 de Mateo. Sabe, el hombre cristiano, el creyente, se esfuerza mucho en crecer para dar frutos. Y dice la palabra en el capítulo 13 de Mateo, versículos 5 y 6, dice anteriormente: el sembrador salió a sembrar. Y en los versículos 5 y 6, dice: parte de esta semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Y dice: y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. ¿Por qué mucha iglesia, por qué mucho pueblo de Dios no puede producir el fruto? Mi hermano, no puede producir el fruto por una simple razón. Y es que el fruto es el resultado espontáneo de la práctica de la palabra de Dios en nuestras vidas. El fruto no es algo que nosotros nos esforzamos para dar, sino que es algo espontáneo en la vida del creyente. El fruto brota espontáneamente en la vida del creyente cuando el creyente vive en la palabra. No podrás producir fruto si primero no creces, y no podrás crecer si primero no tienes capacidad de profundizar en ella. Dice la palabra que esta semilla fue sembrada en terreno donde había poca tierra. Versículo 5. Pero dice: pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto. Y porque no tenía profundidad, díganlo allí en casa, porque no tenía profundidad de tierra, salido el sol se quemó. ¿Por qué? Porque no tenía raíz.
Y hoy los hombres y las mujeres de Dios, hoy los creyentes se están esforzando en querer dar frutos antes de profundizar. Y por eso no pueden dar fruto al 100 por uno. Y por esto no pueden dar fruto ni siquiera al 30, ni siquiera al 60. Sino que hay muchas plantas que están brotando, pero están brotando sin raíz. Y por cuanto no tienen raíz, entonces se secan. El hombre por naturaleza no le gusta la profundidad. Al hombre por naturaleza le gusta la superficie. Si usted va al mar, vamos a tomar un ejemplo. Si usted va al mar, usted se siente tranquilo si está en la superficie, ¿verdad? Y mientras más personas estén a su alrededor, más seguro se siente, sobre todo si no sabe nadar. Pero el simple hecho de pensar de que usted pueda estar en las profundidades de esa agua, en el simple hecho de pensar que usted pueda caer en profundidad, da temor. Y le da temor porque ahora tiene que depender, porque la profundidad demanda que usted tenga que depender de la ayuda de otro, depender de las habilidades que usted haya desarrollado para estar en la profundidad, depender del poco aliento, oxígeno que quede en sus pulmones. Y en la profundidad le toca estar solo. Entonces el ser humano no quiere estar en la profundidad. El hombre quiere la superficie. El hombre quiere brotar, recibe la semilla y quiere ya dar frutos. Recibe la semilla y ya quiere liderazgo dentro de la congregación. Recibe la semilla y ya quiere una posición dentro de la congregación. Y se afana por ser vistos. Y se afana por poder subir al altar y tener parte en el altar. Y se afana por poder manifestar un servicio, un ministerio. Se afana por ser ellos vistos entre los hombres. Pero quiero decirte que puedes ser visto por un tiempo, pero si no tienes profundidad te vas a secar. Dice la palabra que la semilla cayó en ese terreno pedregoso. Y por un tiempo surgió la semilla, por un tiempo fue vestido de esa nueva criatura, por un tiempo caminó como hijo de Dios, por un tiempo mostró su justicia ante los hombres, pero luego se secó cuando llegó el problema, luego se secó cuando salió el sol. Entonces no se cumple en ellos la palabra que dice: cuando pases por el fuego no arderá la llama en ti, porque dice que salido el sol abrasante, su sol, su calor, lo quemó, lo marchitó, lo echó a perder. La palabra se activa, el poder, la potencia de la palabra se activa en la profundidad que usted y yo tengamos de ella, en la profundidad que ella logre alcanzar en nosotros. Cuanto más profunda esté la semilla en el hombre, más frutos podrás dar. Cuanto más profunda esté la semilla en nuestro corazón, más alto podremos crecer. No te afanes, no te esfuerces por querer producir frutos. Es más, ¿quién le dijo a la iglesia que el fruto es tener un liderazgo dentro de la congregación? Pastor, póngame por favor a servir, que yo quiero ya dar frutos. Pastor, póngame a hacer algo porque yo quiero dar frutos. ¿Sabes cuál es el fruto que espera de Dios? Obras de justicia, porque para esto fuimos creados. Dice la palabra: así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombros. Esto es el fruto que Dios está esperando, pero el fruto será algo espontáneo, será el resultado espontáneo de la práctica que usted y yo tengamos en la palabra, de la vida que ella cobre en nosotros. Y ella alcanzará su máxima potencia cuanto más profunda esté en nuestro corazón. Dice Hebreos: la palabra de Dios es viva y es eficaz y penetra. Ella penetra viva en el corazón, pero se activa en la profundidad. Y decíamos que estar en profundidad demanda de soledad y demanda de dependencia.
Al hombre no le gusta depender de nada. A nosotros como seres humanos no nos gusta la profundidad porque no nos gusta sentir que dependemos de otros. Nos gusta tomar nuestras propias decisiones. Nos gusta pensar en lo que queremos hacer. Nos gusta movernos con libertad hacia donde queramos. Nos gusta conquistar nuestras metas. Pero cuando comienza la palabra a hacer profundidad en ti, entonces comenzamos a entender que ya no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Cuando comienza la palabra a hacer profundidad en mí, entonces comenzamos a entender que ya yo no dependo de mí. Comenzamos a entender que separados de Dios nada podemos hacer. Comenzamos a entender que ni siquiera podemos hablar del día de mañana porque no sabemos si el día de mañana vendrá. Y ahora decimos si el Señor lo permite, si el Señor así lo desea, si el Señor lo quiere. Y demandar dependencia nos hace recapacitar. En aquel pasaje de Lucas 10, 38 al 42, vamos a leer Evangelio de Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué enseñanza nos deja este pasaje? Nos enseña que Jesús nunca tomará en cuenta nuestros afanes como una buena excusa para no sentarnos a sus pies. Dice la palabra que Jesús entró a aquel hogar y estaba Marta y María. Marta afanada y turbada, Marta enredada en sus quehaceres, Marta como aquella semilla que había brotado entre espinos, Marta como aquella persona de terreno espinoso, el cual crece junto con los afanes. Y dice la palabra que mientras Jesús enseñaba, Marta estaba por allí haciendo cosas. Y probablemente Marta estaba prestando atención. Y probablemente Marta de vez en cuando escuchaba algo de lo que decía Jesús, pero Marta estaba tan ocupada en sus quehaceres que no tenía el tiempo ni la disposición para sentarse a los pies del maestro. Dice: pero María, dejando a un lado todos los afanes, María, dejando a un lado todos los quehaceres, dispuso su corazón para sentarse a los pies del maestro. Y dice que cuando Marta le reclama al Señor y le dice: mira, mi hermana, dile por favor que me ayude, Jesús le dijo: María ha escogido la mejor parte. Ha escogido la parte que nadie le quitará, y es estar a solas conmigo. María ha escogido la parte que hace que por fin produzca la semilla fruto en nuestra vida. No puede alguien que con afán recibe la palabra producir fruto al 100, mi hermano. No puedes producir. Dice la palabra que esta semilla cayó en terreno espinoso, pero crecieron junto con la semilla los afanes. Y pudieron más los afanes que la misma semilla, aunque es potente.
Mi hermano, profundidad demanda apartarse para Dios. Profundidad demanda que tú tengas tiempo a solas con el Señor. Profundidad demanda que tú dispongas tu corazón para meditar en la Escritura. Y yo sé que es un reto hoy en día para la iglesia estar en casa y recibir la palabra en casa. Es un reto porque cuando estás en la congregación a duras penas te concentras, cuanto menos en casa. Hay algunos que por pena al predicador no se levantan de la silla a hacer otras cosas. Hay personas que por pena al predicador no conversa con el que está al lado. Pero como ahorita no tienes al predicador allí observándote, como ahorita estás en casa, entonces con facilidad andas como Marta de un lado para el otro con tu teléfono colgado allí, diciendo yo estoy escuchando la palabra, y cuando termina el culto dices ya estuve en el culto. Pero ¿qué efecto produce esa palabra en tu vida cuando estás tan afanado y no puedes disponer de un tiempo para sentarte a los pies del maestro para que la palabra haya profundidad y cabida en tu corazón, mi hermano? Hay unos que cuando viene la transmisión, y yo no los he visto, pero me los imagino, es un reto grande. Viene la transmisión y está durmiendo el niño y viendo la pantalla y está hablando con todo el que le pregunta lo que le quiera preguntar, y está haciendo las tajadas y haciendo la comida mientras está la transmisión. Mi hermano, yo no sé a quién le estoy hablando, pero yo sé que es real. Entonces el fruto viene como algo espontáneo a aquellos que dispusieron tiempo para sentarse a solas con el maestro. No te afanes por dar fruto, el fruto vendrá espontáneamente a tu vida. Afánate por profundizar en la palabra. ¿Sabe dónde está el éxito de una casa? De la edificación de una casa, en su cimiento. Si el cimiento es bueno, la edificación estará firme. Mientras más profundo esté el cimiento, mejor podrá sostener el edificio. Una planta, mientras más profunda tenga su raíz, menos probabilidad de que sea arrancada por los fuertes vientos. Y mucha más probabilidad de que capte mejor el alimento, de que perciba los minerales de la tierra. Estoy hablando acá en términos generales. Una planta que tiene profundidad en su raíz percibe mejor el alimento. Que tiene profundidad en su raíz está firme, está estable, y entonces cuando vienen los vientos, cuando sale el sol, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las adversidades, puede experimentar la potencia de la palabra, el cual le ha hecho echar raíz, el cual le ha dado la capacidad de extenderse para no ser destruido, para no ser derrotado. Dice la palabra que aquella plantica, aquella semilla germinó, pero no tenía profundidad. Y no más fue que saliera el sol y se echó a perder, se marchitó. ¿Y por qué hay muchos cristianos marchitos? ¿Y por qué hay muchos cristianos que ni siquiera pueden soportar el proceso de crecimiento por la falta de profundidad? Hebreos capítulo 4, nuevamente la cita 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra. ¿Tú quieres dar fruto, iglesia? Deja que la palabra de Dios profundice en ti. Pero ella no va a profundizar si no te sientas a los pies del maestro, si no dispones tiempo a solas para meditar en ella, para escucharla, para recibir el mensaje. No hay Martas que den frutos al 100. Los únicos que pueden dar al 100 son las Marías.
Dice el Señor, ella ha escogido la mejor parte y esa parte nadie se la quitará. ¿Y sabes cuál es la parte que te da la palabra cuando te sientas a los pies del Maestro? Te da experiencias en Dios, te da el conocimiento de Dios, te da vida de Dios dentro de tu corazón, te da a Cristo mismo en tu corazón, manifestándose y ayudándote a brillar ante los hombres con las obras de justicia que Él está esperando. Ahora, ¿hasta dónde puede penetrar la semilla? ¿Y para qué lo hace? Hebreos 4:12 dice que ella es más cortante que toda espada de dos filos y penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu. Ella penetra hasta el alma y el espíritu para discernir, dice la palabra, los pensamientos y para ver las intenciones del corazón. Engañoso es el corazón del hombre. Nadie lo puede conocer, pero la palabra de Dios, que es la semilla viva que cae en nosotros, es tan poderosa y tan eficaz que aun cuando nosotros mismos no sabemos lo que está dentro de nuestro corazón, ella puede discernirlo. Ella puede encontrar y sacar a la luz y traer a la luz todo aquello que está desordenado. Dice la palabra, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y trajo la palabra, trajo la luz para traer a evidencia todo el desorden que había en ella. Y cuando la palabra de Dios viene en nuestras vidas, cuando esta semilla es traída a nuestras vidas, ella entra hasta el alma, a los pensamientos, hasta lo profundo de nuestro corazón, para discernir lo que hay en él, para traer a la luz lo que está oculto, para que nos demos cuenta del desorden que hay dentro de nosotros, para entonces poder comenzar a ordenar. ¿Y sabes cómo comienza a ordenar? Cuando su palabra comienza a cortar. Dice la palabra que ella es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y comienza el Señor con su palabra a podar nuestras vidas, a quitar aquellas ramas torcidas, a quitar aquellas ramas secas, a quitar de nosotros aquellos abrojos, aquellas cosas que no sirven para que podamos dar frutos. Todo esto lo hace la palabra de Dios. Si no lees la palabra, si no escuchas la palabra, no habrá quien pode tu vida. Si no recibes la palabra, si no te apartas en tiempo a solas con Dios para que la palabra haya profundidad en ti, no habrá quien pode tu vida para que des fruto. Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios. Ya ellos habían sido podados, habían sido trabajados en esta palabra. Ahora tú y yo tenemos que entrar en ese proceso. Tú y yo tenemos que someternos a este proceso. Y por eso ayer hablábamos acerca de su utilidad. Ella corrige, ella exhorta, ella enseña, ella instruye, ella redarguye. Y a través de este proceso comienza a podar dentro de nosotros. Un árbol que no está podado, un árbol que no es podado no puede dar frutos. Quiero terminar rápido. Ahora, como la calidad de una raíz, de una planta está en la profundidad de su raíz, entonces la única manera de que esta palabra alcance su potencia dentro de ti y que tú puedas dar el 100 por 1 es permitiendo que ella haya cabida en ti. Ayer explicábamos por qué razón hay personas que no pueden dar el 100 por 1. Y decía que hay personas que no dan el 100 por 1
porque aunque reciben la palabra, la reciben selectivamente. Son ellos los que escogen qué mensaje sí y qué mensaje no quieren en sus vidas. Entonces, cuando tú apartas mensajes de tu vida porque no son de tu agrado, comienzas a descontar el 30, comienzas a descontarte el 60, porque no puede producir el 100 por cuanto estás apartando de tu vida aquello que te va a corregir y aquello que te va a perfeccionar. Pero para que puedas dar por lo menos el 30, se requiere que tú como hombre de Dios, como mujer de Dios, halles profundidad en su palabra. Aquellos que fueron sembrados en terreno pedregoso ni siquiera crecieron. Aquella semilla que fue sembrada en terreno espinoso, dice, creció, pero creció junto con los espinos. Y pudieron más los espinos y la ahogaron. Pero aquellos que comienzan a darle espacio al Señor, aquellos en los cuales la palabra entra a profundidad, hasta el alma, hasta el espíritu, hasta los tuétanos, para cortar, para derribar argumentos, para corregir, para transformar, pueden dar fruto al 100%. Si hasta el día de hoy tienes años dentro de una congregación y todavía no estás dando el fruto al 100%, mi amado hermano y hermana, es necesario que apartes el tiempo para Dios, que no recibas la palabra con afán. Es necesario que le des cabida para que ella sea útil en todos sus aspectos y no seas selectivo de ella. Es necesario que haya profundidad y dependencia de ella, no independencia. Es necesario que le des el lugar a esta poderosa palabra. Ella tuvo el poder para crear todas las cosas existentes y tiene el poder para hacer de ti una nueva criatura. ¿Sabe por qué al hombre no le gusta la profundidad? Porque aunque la semilla es viva, y con esto voy a terminar, aunque la semilla es viva y ella nunca muere, aquel en el cual ella penetra, él sí muere. Entonces morimos a nuestros anhelos y deseos, morimos a nuestra forma de vida, morimos a nuestro viejo hombre para nacer como una nueva criatura, pero nos da miedo morir. Pero la única manera de que podamos ser efectivos y productivos en Dios es a través de esto. No tengas temor de ponerte en las manos del Señor. No tengas temor de dejar que la palabra gobierne tu vida. No tengas temor de permitirle cabida en tu vida. No tengas temor que ella te corrija. No tengas temor que ella te diga cómo debes andar. No tengas temor porque ella es la lámpara que te guiará camino de nuevo a la presencia del Señor. De vuelta a esa perfección en Dios. Quiero orar por ti y como le decía al principio, hay muchas cosas más que podemos hablar. Pero hoy no vamos a hablar de ellas. En otra ocasión estaremos retomando el tema, hablando mucho más acerca de esta palabra. Y quiero terminar hoy con esto. Mi hermano, la intención del mensaje y el deseo de Dios es que esta palabra comience a producir fruto en ti y en mí. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra expuesta en esta noche. Gracias te doy, oh Dios, por cada vida que ha recibido tu mensaje y por los que lo recibirán. Gracias, oh Rey de Gloria, porque tú eres perfecto y bueno. Y tú sabes, Señor, cuánto necesitábamos de este mensaje. Cuánto necesitábamos, Señor, recibir esta palabra para poder cambiar nuestra manera de vivir y nuestra manera de ver las cosas. Te rogamos que a partir de este momento, Señor, tú nos ayudes a producir raíces tan sólidas, oh Rey, que nada nos mueva, oh Padre eterno, de tu voluntad, de tu propósito, y que nada nos mueva, Señor, de lo que tú quieres hacer
a través de ella. Gracias te doy, Señor, por cada vida. Bendigo a tu iglesia, bendigo, Señor, a cada oyente, y te pido, Señor, que en sus necesidades también tú les ayudes. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia, que tengas una feliz noche y nos vemos el día jueves.